como cada país, por decirlo así, o se encuentran diferentes capítulos. Hoy en día hay más de 40 capítulos de Wikimedia en el mundo, y en este caso, bueno, Wikimedia Chile es uno, pero como podemos ver acá en la imagen, lo que está en azul son los capítulos que ya están conformados, que son reconocidos por la Fundación Wikimedia, y los que están en verde son grupos como de personas unidas. Por ejemplo, wikimedistas de el país, como wikimedistas de Brasil, wikimedistas de Bolivia, wikimedistas de Colombia, por ejemplo, pero no son como capítulos en sí. Básicamente es porque todavía no han hecho todos los temas legales para poder ser una fundación y ser reconocidos por la Fundación Wikimedia. Entonces, para que vean un poco esto, es que al final igual estamos casi que en todo el mundo. Un poco también para, ya que estamos acá, como qué es lo que hacemos nosotros como Wikimedia Chile, que esto se parece mucho a la visión de por lo menos la mayoría de los capítulos que están en América Latina, y es que básicamente gestionamos y apoyamos el desarrollo de los proyectos Wikimedia en nuestro territorio, o sea, nuestro territorio nacional, que viene siendo Chile. Por ejemplo, Wikimedia México hace lo mismo, pero con la perspectiva local de México, también Argentina, lo mismo, pero con el territorio argentino. Entonces, nuestro objetivo al final es poder apoyar y fomentar el desarrollo de las comunidades en Chile para que puedan, más que nada como para la creación, preservación, liberación y difusión de su conocimiento. Y aquí entra Wikipedia. ¿Ya? Wikipedia es el más grande repositorio de contenido y es el quinto sitio más visitado en Internet. Solamente lo superan medios como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, de todos los sitios que están como en los primeros 5 lugares, toda la gente busca la información en Wikipedia. Si tú eres una persona que tiene acceso a Internet, toda la información la vas a buscar en Wikipedia, porque si uno busca en Google, el primer sitio que te aparece es Wikipedia, por todo el tráfico que tiene, porque hay muchas personas que la están editando al mismo tiempo. Entonces, gracias a eso, Wikipedia está posicionado como la primera fuente de información. Y con esto podemos decir que ya Wikipedia está en más de 300 idiomas. También cada Wikipedia es distinta en ese sentido en que la Wikipedia en inglés es distinta a la Wikipedia en español, porque las comunidades que usan esas Wikipedias son distintas, ¿ya? Entonces, lo bueno es que cada vez hay más idiomas y cada vez es más accesible a las diferentes personas del mundo. Por ejemplo, si no me acuerdo, o sea, si no me equivoco, en Bolivia están haciendo un proyecto para poder hacer una Wikipedia en Aymara, más que nada para que sea más accesible a su propio territorio. Entonces, al final, Wikipedia es la plataforma colaborativa pensada para representar la totalidad del conocimiento humano. O sea, todo lo que existe hoy en día que es relevante, es muy probable que la información esté en Wikipedia, y si no está, debe estar en alguna parte, en algún como wiki proyecto, por decirlo así, para que sea agregado a Wikipedia. Entonces, esto está diariamente produciendo contenido, ya sea biografías, hechos históricos, procesos políticos, sociales, de todo. Wikipedia es una enciclopedia y todo lo relevante puede estar en esta enciclopedia virtual, que hasta el momento es la más grande que existe en todo el mundo. Y por qué también pensar un poco esto de poder hacer, poder aportar nuestro contenido desde la perspectiva local, es porque, si ven esta imagen, cada puntito, como cada luz que hay, es de dónde viene como la información, ¿ya? Todo este mapa está hecho de datos georreferenciados, y lo que dice es que se agarraron todos los artículos de la Wikipedia en español y se buscó desde dónde había sido escrito. ¿Y qué es lo que resultó?
resultó que la mayoría de las cosas que están en la Wikipedia en español están escritas desde una visión europea. Entonces, en ese sentido, como los europeos, por decirlo así, no necesariamente tienen la misma visión que nosotros que somos latinoamericanos. ¿Ya? Hay muchas cosas que obviamente pueden ser distintas y eso no significa que ellos no puedan editar de ciertos temas, como está bien que editen, que puedan aportar al conocimiento, pero nosotros también podemos aportar de ese conocimiento y también podemos ser como un aporte a la perspectiva local de Wikipedia. Y también aparece todo esto de que la brecha de género, tal como toda comunidad, como Wikipedia al final, nosotros también hablamos de que es un espejo, como un reflejo de la sociedad. Al final, todas las prácticas que suceden en una comunidad también van a estar reflejadas en la misma comunidad de Wikipedia. Entonces, si hay una brecha de género que a nosotros como personas naturales nos afecta, es muy probable que en Wikipedia también exista. Y en ese caso hablamos de la brecha de género. De todo esto siempre vamos a hablar de Wikipedia en español, más o menos, pero solamente el 16% de las biografías que existen en Wikipedia en español corresponden a mujeres. Solamente el 16%. ¿Ya? Y ya, ese dato era de la Wikipedia completa, porque la Wikipedia en español ese dato asciende a 20%. Al 20% del contenido visibiliza a las mujeres, pero solamente de 10 editores, solamente una persona es mujer. Y eso pasa en la mayoría del mundo. De hecho, nosotros acá en Chile hace poco hicimos una encuesta para nuestros editores y editoras que estuviesen como localizados en Chile y nos arrojó el mismo resultado. De hecho, para ser así súper exacta, nos arrojó que solamente un 9,8% de los editores eran mujeres. Entonces, eso, a pesar de que pasa en todo el mundo, y uno puede decir, ya, quizás ese dato pasa en Estados Unidos o pasa en tal parte. No, pasa en todo el mundo. Es un problema que está totalmente, es potente y es nuestro deber un poco igual empezar a cambiarlo de a poco. Y a pesar de ese número, porque uno igual puede decir, ya, pero quizás Wikipedia no tiene género, en el sentido de que todo el mundo edita lo que quiera, pero igual se ve la diferencia, porque no es solamente la cantidad, sino que también la calidad del contenido. Porque las mujeres están menos presentes en Wikipedia. De las que están, la mayoría son reconocidas por ser modelos, cantantes, presentadoras de TV, que está bien, si son relevantes, está bien que estén en Wikipedia. Pero eso también refleja ciertos estereotipos que vemos en el día a día. ¿Ya? Y además, muchas veces las mujeres que están representadas en Wikipedia están representadas en relación a los hombres, como esta persona fue la mujer de, es la hermana de, es la pareja de tal persona. Y no están representados por su propio potencial, por sus propios logros. ¿Ya? Siempre están representadas porque son tal persona, porque son la esposa de tal persona. Como a modo de ejemplo, hace un tiempo yo encontré un artículo de una mujer que se llama Maite, no me acuerdo el apellido, pero resulta que esta mujer había sido la segunda esposa de Pablo Neruda, el poeta, y resulta que todo su artículo partía diciendo Maite, apellido, eh, es conocida por ser la segunda esposa de Pablo Neruda. Eso era el primer párrafo. Y que uno igual se pregunta como, ¿es relevante que sea la esposa de? Porque después había un apartado de sus logros, de lo que ella había logrado en su vida, de su historia y toda su biografía, por decirlo así. Pero
lo principal, como a lo que le reconocía a esa mujer, era porque era la esposa de alguien. Entonces, esa es una ausencia de una perspectiva de género, de poder como retratar y poder mostrar a estas mujeres por lo que son y no por ser la hermana, la mamá de tal persona, ¿ya? Eso es súper importante. Y un poco a cómo se explica este fenómeno que al final del día es una brecha digital de género y es una forma más que nada de significar la complejidad del fenómeno y de poder apuntar a sus causas más profundas. Porque al final las mujeres encuentran barreras a causa de la hegemonía masculina que utilizan los hombres para apropiarse de la cultura tecnológica, ¿ya? Esto se refleja en que tenemos menor acceso a equipos y conexión, sobre todo en pandemia. Las como mujeres de bajos recursos, de escasos recursos, muchas veces en esas familias hay solamente un computador y ese computador muchas veces tiene que estar, cuando no sé, el esposo o el hijo mayor, por ejemplo, dice, yo necesito el computador para hacer alguna tarea, está bien, lo necesita, pero uno como mujer de repente nos dicen, nos ponen como en menos, entonces no nos dan ese acceso, ¿ya? Esto pasa mucho en los lugares donde hay bajos recursos, les pasa mucho a mujeres de escasos recursos, donde en verdad no hay mucho que hacer en ese sentido porque no tienen acceso a otro equipo, sino que tienen que compartir el mismo computador en toda la familia y en eso obviamente las van dejando un poco de lado y eso hace que contribuya a esta brecha digital. También una de las cosas que se atribuye mucho a esta brecha es el doble trabajo, o sea, el tener que trabajar, pero, bueno, ahora en pandemia no, pero como en la vida normal, cuando podíamos ir presencial, era ir a trabajar, volver a tu casa y cuidar a los demás de la casa, o hacer el aseo, hacer la comida, cuidar a tu familia, por decirlo así. Y eso te va dejando menos tiempo para poder acercarte a la tecnología y esos son estereotipos y son como prácticas patriarcales, ¿ya? Son prácticas que nos dejan, como que nos dejan un poco de lado. Entonces, históricamente hemos estado un poco distanciadas de la tecnología, no porque nosotras queramos, sino porque la historia nos ha dejado de lado. ¿Y en qué también se refleja esto? En la producción de contenido. Entonces, hay menor cantidad de contenido sobre mujeres. También en la sistematización del contenido. Si buscamos en las categorías de Wikipedia, faltan categorías femeninas en Wikipedia. O sea, falta, por ejemplo, yo estaba buscando algunos ejemplos para esta charla y busqué efectivamente que hay una categoría de guatemaltecas, ¿ya? Y me emocionó mucho porque fue, muy entretenido y muy, como que fue algo que yo vi y pensé que no iba a estar, porque por ejemplo, no hay una categoría de chilenas, ¿ya? Hay una categoría simplemente como de eh, científicas de Chile, por ejemplo, cosas así. Entonces, fue súper emocionante ver que tenían una categoría de todas las mujeres como guatemaltecas, ¿ya? El problema igual un poco es que tal como yo dije hace un rato, Wikipedia es como un espejo de la sociedad y tal como toda sociedad tiene sus prácticas de violencia que son eh, violencias machistas. Entonces, en Wikipedia también existe esto de la discriminación y el acoso cibernético, ¿ya? Y eso también ha hecho que muchas mujeres dejen de editar y es por eso que como nosotras editoras de Wikipedia tenemos que efectivamente apoyarnos unas a otras, porque mientras más mujeres hayan en Wikipedia como editoras, menos prácticas machistas vamos a encontrar, porque en este momento
es un espacio que está liderado 90% por hombres. Entonces, sí hay espacio al machismo, porque las mujeres que estamos como editoras en Wikipedia somos tan pocas que no muchas veces tenemos como esa confianza o, o ese, acá en Chile le decimos como ese cuero de chancho, que es como para soportar todas estas peleas de que de repente se dan en Wikipedia, porque estamos solas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que empezar a hacer estas actividades donde podemos encontrarnos con otras mujeres editoras y poder empezar a compartir los conocimientos, a compartir herramientas para que vayamos entrando cada vez a la comunidad Wikipedia y efectivamente empezar a tomar liderazgo de algunos espacios para que las prácticas machistas ya no existan en Wikipedia. Y acá me muevo un poco al territorio nacional de ustedes, porque yo busqué hace como, estos datos de acá son alrededor de hace como 2 días, ¿ya? Que saqué todas las biografías de gente nacida en Guatemala y me di cuenta que solamente el 20,5% corresponde a mujeres. Ya este dato acá abajo sale que es octubre 2020. La idea es que con estas editatones ese número suba, obviamente, pero a raíz de este número, yo igual me preguntaba, ¿solo el 20% de quienes han contribuido a la sociedad guatemalteca merecen una biografía en Wikipedia? O sea, que solamente el 20% de estas personas que son mujeres eh, merecen una biografía. Yo creo que son muchas más las que merecen una biografía en Wikipedia, solo que no hemos podido encontrar la manera de poder agregarlas todas porque somos pocas, entonces necesitamos instancias como estas, editatones o ayuda de distintas personas para poder aumentar ese número. Al final los distintos proyectos wiki en la región en ese sentido como en América Latina, trabajan para cuestionar esta relación, ¿ya? Y para equilibrar la balanza, tanto en lo que sea como contenido a nivel de quienes editan, ¿ya? Como a nivel de las biografías que están en Wikipedia. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta brecha de género? Lo primero es formar o formarnos en habilidades digitales, o sea, en poder editar o conocer las herramientas, las distintas herramientas que obtenemos como en los medios digitales, por decirlo así. También incorporar más mujeres en la edición en Wikipedia. Diversificar las fuentes de conocimiento, porque la mayoría de las veces, cuando hablamos de alguna fuente, también la fuente como, no sé si ustedes también lo llaman de la misma manera, pero las fuentes nosotros le llamamos como a las referencias que tiene Wikipedia. Muchas veces esas referencias también están escritas por hombres, ¿ya? Entonces también poder diversificar esas fuentes, esas referencias, para que hayan también referencias como de mujeres, ¿ya? Ampliar el contenido de biografías sobre mujeres y trabajar con una perspectiva de género en Wikipedia. Estos son los 5 pilares que utilizamos igual nosotros para poder como aumentar y diversificar la Wikipedia en español. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos al día de hoy, después de tantos datos y después de tanto decir que hemos estado distantes de la tecnología? ¿Qué hacemos hoy para cambiarlo? ¿Ya? Porque una cosa es hablar de esto, una cosa es poder saber cuáles son los problemas, pero otra cosa es hacer algo al respecto, ¿ya? No solamente quedarnos en los datos o no solamente quedarnos en que, oh, hay una brecha de género, sino poder hacer algo para cambiarlo, ¿ya? Una de las cosas que se hacen, más que nada que hay iniciativas mundiales y regionales que se han orientado más que nada a la reducción de las brechas de género, tanto
en la creación, como tanto en el acceso como en la creación del contenido digital. Y la mayoría de estas iniciativas también se han como conformado y materializado en proyectos Wikimedia y que en su mayoría son lideradas por mujeres. Entre esos proyectos algunas son como las editatones y editatonas, algunas alianzas, cursos, capacitaciones, jornadas de edición, concursos, y estos se han desarrollado en distintas áreas. O sea, no solamente, por ejemplo, en el área científica que estamos hoy día acá, sino en el área de las artes, arquitectura, historia, deporte, o sea, en todas las categorías que ustedes vean en Wikipedia, siempre va a haber una brecha de género. Siempre. Es impresionante. Así como un poco de dato para dimensionar esta brecha. Hace un tiempo me puse a buscar la diferencia entre las biografías, o sea, cuántas biografías habían de futbolistas hombres versus futbolistas mujeres en Chile, ¿ya? Futbolistas chilenos. Y me encontré que en la Wikipedia en español habían alrededor eran como 1.300 biografías de futbolistas hombres. Y de futbolistas mujeres habían 40. O sea, 1.300 versus 40. ¿Ya? Eso, yo dije, no puede ser. Muchos me dirán que sí, el fútbol masculino empezó mucho antes, pero si es que nosotros hacíamos un cálculo rápido de cuántos clubes femeninos hay en Chile y cuántas mujeres hay por club, el número ascendía a 300 personas, 300 mujeres. Entonces, yo decía, de esas 300 mujeres, solamente 40 merecen una biografía en Wikipedia, o en verdad es que no nos hemos puesto las pilas, por decirlo así, no hemos hecho algo para poder incluirlas también. Entonces, eso es muy entretenido también de buscar esos datos porque te dice efectivamente que la brecha de género está en todas las áreas, todas las áreas. A modo un poco como de contarles algunas iniciativas mundiales que hay para poder tener más mujeres en Wikipedia, es Wikigap, que se hace con el apoyo del Ministerio de Redes Exteriores de Suecia, y simplemente es una organización de editatones para crear contenido sobre mujeres. Así de simple. Y es súper bonito porque de repente es una mesa gigante, cada una con su computador, escribiendo sobre alguna mujer, sobre alguna, no quiero decir como alguna mujer científica, porque en verdad es de cualquier área. Y es súper bonito porque de repente, si bien acá en la foto, tenemos a mujeres de distintas edades. ¿Ya? Entonces, eso también es bueno de saber esa perspectiva, de poder conectarte con una mujer que en verdad es de distinta generación a la tuya, que también está editando. ¿Ya? Es muy bueno para poder tener otra perspectiva. Tenemos el Wiki for Women, que es más que nada también como una editatón, pero lo que se hace es el poder traducir algunos perfiles y las listas de mujeres en Wikipedia. Tenemos Wikimujeres, es un grupo de usuarias que tiene el objetivo de poder tener, como crear más contenido sobre mujeres en Wikipedia y formar más editoras para que puedan aportar en Wikipedia. Hay otra iniciativa que se llama Women in Red, que hace alusión más que nada a que si ustedes van en Wikipedia se van a encontrar con que hay enlaces, hay palabras en azul, ¿cierto? Eso significa que esa palabra uno puede ir al artículo de esa palabra. Ya, por ejemplo, si yo pongo acá las Naciones Unidas, me va a salir en azul porque las Naciones Unidas tienen un artículo en Wikipedia. Entonces, las mujeres de Women in Red dijeron,
apropiémonos de el caso de que hay muchas mujeres y hay muchos artículos que no existen de mujeres en Wikipedia, y cuando los artículos no existen, pero sí es relevante, te va a salir la palabra en rojo. Entonces ellas se apropiaron de eso y dijeron, ok, vamos a ser como Women in Red, y al final es una iniciativa para poder identificar las mujeres notables, pero que aún no tienen artículos en Wikipedia, y poder cambiar ese enlace del rojo, que no existe, al azul, que sí existe. Ahora va buscando como un poco más iniciativas regionales de como América Latina. Tenemos la Editatona. Editatona partió en Wikimedia México, y más allá de ser solamente editatonas, por decirlo, como de crear eventos editatones, lo que buscan es poder empoderar a las mujeres a través de la tecnología y el trabajo colaborativo. Entonces tienen distintas temáticas y que son escogidas por la misma comunidad. ¿Y por qué se llama editatona y no son editatones? Es porque esta actividad es una actividad separatista. Eso quiere decir que solamente pueden participar mujeres. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando empezó Editatona, tuvieron muchas víctimas de discriminación y acoso. Entonces, como a pedido de la comunidad misma de Editatona, decidieron hacerlo separatista. Y esto ya ha sido replicado en Brasil, Uruguay y Ecuador. Entonces es algo muy lindo que crearon las mujeres de Wikimedia México, y que cada vez se va expandiendo más como a toda la región. Tenemos el tema de equilibrar la cancha, que fue de Wikimedia Argentina, que más que nada lo que hicieron fue que también buscaron como cuántas biografías habían de mujeres en el fútbol, y se dieron cuenta que era mucha la diferencia entre futbolistas masculinos y futbolistas femeninas. Entonces, lo que hicieron fue como buscar, recopilar información sobre las mujeres vinculadas al fútbol, pero también lo que hicieron es que se encontraron de que no había muchas referencias. Entonces se asociaron como a un medio social que se llama Periódicas, eh, que como las mujeres de Periódicas lo que hacen es simplemente visibilizar a mujeres en todas las áreas. Entonces, ellas empezaron a entrevistar y empezaron a crear notas como noticias sobre mujeres en el fútbol, para que esas noticias puedan ser usadas como referencia en Wikipedia. Entonces, eso fue muy bueno, porque pasaron de no tener referencias, porque nadie entrevistaba a las mujeres futbolistas de Argentina, porque son muy poco representadas. Pasaron de eso a que había un medio que sí podían empezar a ocupar como referencia, y empezaron a crear muchos perfiles sobre mujeres en el fútbol. También tenemos La Mujer que Nunca Conociste, que es un concurso de edición que es para el 8 de marzo, y el objetivo es promover la presencia en Wikipedia de mujeres relevantes. Y ya tenemos un poco más acá el Mujeres y Ciencias, ¿ya? Que viene también en el concurso que es para todo Latinoamérica, que es de La Científica que Nunca Conociste. Y algo súper bonito que también tiene, por lo menos Wikimedia Argentina, y nosotros acá en Chile desde el próximo año también vamos a empezar como a incluir, es un taller de Wikipedia en clave de género, que es más que nada como charlas y talleres para medios de comunicación, periodistas y estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, sobre cómo escribir y abordar la información con perspectiva de género, ¿ya? Porque pasa mucho que hasta hoy en día, ya estamos en 2020, y sigue apareciendo de repente en los medios como la mujer de Piqué, ¿ya? Y uno dice, esa es Shakira, o sea, como Shakira es cantante, no sé cómo decirlo, pero es maravillosa. ¿Por qué la tratan como la mujer de Piqué? ¿Ya? Sí, ella era Shakira antes de conocer a Piqué.
Entonces, como esas cosas, poder ir dejándolas atrás y poder representar a las mujeres por lo que son y por lo que valen. Entonces, ¿por qué editar sobre mujeres? Porque primero las visibilizamos. ¿Ya? La segunda es que nos autoformamos y nos empoderamos para poder editar. Lo otro es que damos a conocer nuevas referentes, porque recordemos, Wikipedia es el quinto sitio más visitado. Si yo busco científicas, me va a llevar a la página de Wikipedia de científico, porque me va a llevar como a lo científico, pero de ahí puedo llegar a alguna categoría y buscar alguna como más referentes sobre el área en que yo estoy como especializada. También algo súper importante es poder transformar la relación con la tecnología. Yo hablaba de que históricamente hemos estado un poco de lado con la tecnología, pero eso no necesariamente tiene que seguir. O sea, yo creo que desde ya varios años que no estamos alejadas de la tecnología, ¿ya? Si no, no existirían organizaciones como Women Who Code. Eso es una prueba totalmente clara de que las mujeres sí podemos con la tecnología y no tenemos que demostrarle a nadie esto, pero la historia tenemos que empezar a ponerla también desde nuestro lado. Y lo bueno también es que construimos conocimiento nuevo y al final con todo esto que hacemos transformamos Internet, que es lo que al final del día lo que más queremos, ¿cierto? Entonces, la idea de ahora es poder que se sumen a estas editatones. Yo ahora, después de esta charla, eh, voy a hacer un mini taller como de edición para refrescar la memoria. Yo sé que la mayoría acá sabe ya editar un poco, pero vamos a refrescar un poco la memoria con Wikipedia. Ya, voy a sacar esto. Acá está. No sé si tienen alguna duda o algo, pero si quieren pueden igual ir haciéndola en cualquier momento. ¿Ya? Eh, bueno, yo creo que acá la mayoría también ya tiene su cuenta de usuario creada en Wikipedia. Acá estamos en la página principal y lo más importante para poder como ocupar Wikipedia, como para moverse en Wikipedia, es la barrita de acá arriba. ¿Ya? El primero, esto acá es la página de usuario de cada una, si es que son usuarios nuevas va a aparecer en rojo, pero da lo mismo, o sea, la página de usuario es como tu perfil, ahí puedes dejarlo en rojo, no hay ningún problema, o puedes simplemente decir, eh, les voy a mostrar la mía creo que dice como hola y nada más, así como ya. La mía solamente dice como quién soy y que esta página está en construcción porque en verdad nunca la he hecho, pero me molestaba que saliera en rojo. ¿Ya? Esa es la verdad. Entonces, simplemente creé así como hola, pero hay usuarios que sí, que son más experimentados, que llevan años, por ejemplo, y que tienen páginas de usuario que ahí van poniendo los artículos como los que más han editado, los artículos que no sé, como sus artículos que han salido en el espacio de artículos buenos o artículos destacados. Entonces, al final esto es simplemente el perfil. La página de discusión es donde a ustedes las van a contactar, por ejemplo, si es que les borran un artículo, si es que hacen un artículo y alguien le parece que no tiene relevancia, por ejemplo, por ahí se van a contactar. ¿Ya? La discusión es simplemente para que las otras personas te dejen algún mensaje. Y esto acá, que es el taller, como dice acá, es la zona de pruebas. Entonces, todo lo que yo haga, que quiera, por ejemplo, empezar a practicar cómo editar, empezar a ver cómo agregar una imagen o cosas así, puedo hacerlo en mi taller porque nadie se puede meter a tu taller a borrarte lo que tú estás haciendo. ¿Ya? El taller simplemente es un espacio para ustedes, para que ustedes puedan ir jugando, ir probando y tener como más confianza, agarrar esta confianza para poder editar en Wikipedia. Entonces, yo por ejemplo, acá
les quería mostrar esto que es del concurso de la científica que nunca conociste, y que hay muchísimas mujeres que todavía están en rojo, y acá en este sentido no hay mujeres de Guatemala porque cuando se hizo esto, que creo que este es desde del 2018, 2019, 2019, no, nadie se contactó con alguien de Guatemala para poder saber esto, entonces por eso no hay, como no está la parte de Guatemala, cosa que yo creo que debería haber hecho, pero do, cosas que pasan. Pero acá también es una buena lista que pueden tener para poder encontrar como más mujeres para poder empezar a editar. Entonces, esto es súper bueno. Y yo quería mostrarles cómo, más que nada, editar ya en sí como en 3 pasos, por decirlo así. Acá yo entré a mi taller y lo que hice fue que copié el primer párrafo de acá, de Paula Echeverría Galindo, que es efectivamente es bióloga guatemalteca. Y lo que hice fue pasarlo acá para poder yo mostrarles cómo agregar enlaces, cómo agregar como una palabras en negrita y cómo agregar alguna referencia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como un texto plano, porque no tiene enlaces, no tiene nada de esto como, no sé cómo decirlo, no tiene referencias, eh, no está puesto como en el formato wiki. Entonces, pasémoslo al formato wiki. Cuando ustedes editen, pueden editar de 2 formas, de editar como en código o editar de manera visual. Yo sé que ustedes son maravillosas, las chiquillas de Women Who Code, así que si es que quieren editar en código, nadie las va a decir que no. Yo prefiero editar visualmente porque al hacer estos talleres es mucho más amigable para las personas que no conocen muy bien el código. Entonces, de manera como más visual, lo que hacemos es apretar acá en editar y nos aparece como si nosotros estuviésemos editando en un Word, ¿ya? Entonces acá yo puedo agregar párrafos, títulos, subtítulos, todo lo que sea. En este acá puedo agregar una negrita, cursiva, de hecho puedo agregar muchas cosas más como código informático, idioma, eh, lo que se me ocurra. Este de acá es para poder agregar enlaces, que ahí les voy a hablar un poco sobre los enlaces. Este de acá para poder referenciar. Y bueno, acá al lado más que nada como estructura, si quiero agregar una lista. Y acá al lado sobre algunas imágenes, plantillas, que también les voy a hablar un poco de las plantillas. Y bueno, tablas, fórmulas y lo que quieran. Entonces, lo primero que se hace, más que nada, cuando yo estoy escribiendo un artículo nuevo, es que el primer párrafo me tiene que dar, como demostrar la relevancia del artículo. Ya en este caso, como demostrar la relevancia de Paula Echeverría, como de por qué ella tiene que estar en Wikipedia. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente poniendo esto de acá, o sea, como eh, como su campo de investigación, por qué su campo de investigación es relevante, que bueno, yo creo que acá aparece totalmente claro, pero es básicamente eso el primer párrafo. Y luego, lo que se hace cuando uno ya tiene un poco el primer párrafo es que el nombre del artículo, en este sentido, de Paula, el nombre cuando está acá, que es el primer párrafo, tiene que estar también en negrita. Entonces, nosotros seleccionamos y acá ponemos negrita. ¿Ya? Entonces ahí queda como lo primero. Luego lo que nos queda es poder poner enlaces. ¿Y para qué sirven los enlaces? Para poder hacer como el proceso de lectura como del artículo como mucho más eficiente, o sea, en el sentido de que el artículo que ustedes están haciendo tienen que pensar que lo va a estar viendo cualquier persona que visite la Wikipedia en español. Y la Wikipedia en español la compartimos con mucha gente, o sea, con muchos países de hispanohablantes.
Y además de compartirlos con mucha gente de distintos países, también es con mucha gente de distintas edades y que son personas que no necesariamente saben de lo que tú estás hablando. Entonces hay que hacer, como hay que tratar de que esas personas puedan entender efectivamente el artículo que uno está escribiendo. Entonces para eso sirven los enlaces entre las Wikipedia. Porque, por ejemplo, si yo digo ya, Paula Echeverría Galindo dice Ciudad de Guatemala, ¿qué pasa si es que yo no conozco dónde queda Guatemala? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es que selecciono Ciudad de Guatemala y veo si es que tiene como una página en Wikipedia. Si la tiene, porque es la capital de Guatemala, entonces nosotros la seleccionamos y quedaría en azul. Pero antes de seleccionarla, si se fijan acá, se puede añadir el enlace como de Wikipedia, o sea, como un enlace entre Wikipedia o un sitio externo. Los sitios externos solamente eh, se utilizan al final del artículo, no dentro del mismo, como del mismo artículo. ¿Ya? No sé si se entiende. A ver, voy a ver si es que hay acá. Ya, acá mismo. Si se fijan al final del artículo, se crean los enlaces externos, que es más que nada el sitio web de esta persona, si es que estoy escribiendo sobre la ciudad de Guatemala, es muy probable que en los enlaces externos esté la página a la alcaldía, no sé muy bien cómo le llaman en Guatemala, nosotros le decimos municipalidad, creo que también es como alcaldía o ayuntamiento. ¿Ya? Sí, también es municipalidad. Ya, perfecto. Entonces, puede ser la página de la municipalidad. Entonces, eso es como un poco el enlace externo. Entonces, nosotros acá lo que hacemos, ponemos Ciudad de Guatemala y ahí me va quedando con un enlace para que si la otra persona quiere saber como de dónde nació, sepa y pueda abrir una pestaña nueva y al tiro me lleva al artículo de Ciudad de Guatemala y puedo decir como, ah, ya, Ciudad de Guatemala, entonces queda en tal parte. ¿Ya? Y me hago una idea de qué es lo que, como de dónde es. Y así voy empezando como con todas las cosas. Los años, por ejemplo, también como se les pone un enlace, pero lo que pasa con los enlaces es que no hay que abusar de ellos. ¿En qué sentido? En que si acá, Ciudad de Guatemala, apareció la primera vez, o sea, apareció acá, yo le puse el enlace. Si aparece otra vez, no lo voy a enlazar de nuevo. ¿Por qué pasa esto? Porque a pesar de que uno quiera que la persona que esté leyendo esto entienda como de qué se trata el artículo, también lo que queremos es que la lectura sea fácil del artículo. Entonces, si está lleno de enlaces azules por todas partes, es mucha información, son muchas cosas, entonces la lectura de ese artículo no va a ser tan fácil. Es por eso que solamente se enlaza la primera vez que uno, como que sale la palabra. Entonces yo también acá puedo decir, ah, bióloga, un niño que está buscando información o una niña de hecho, que está buscando información para eh, algo de su escuela que le estaban preguntando sobre mujeres científicas. Puede llegar a Paula y dice, oh, bióloga, pero ¿qué hacen los biólogos? Como quizás que para ella quizás no le va a ser tan lógico qué es lo que hace una bióloga. Entonces, la ayudamos poniendo biólogo científico especializado en la biología, ¿ya? Y así puede entender mucho más como el mismo artículo, ¿ya? Y, bueno, esto podemos hacerlo obviamente con todas las palabras, o no todas, pero como las palabras que más como resaltan, pero lo que es muy importante para Wikipedia son las referencias. ¿Ya? Todo lo que nosotros escribamos en Wikipedia tiene que estar respaldado por alguna referencia. ¿Ya? En Wikipedia uno no puede poner opiniones personales, entonces también todo lo que
escribamos tiene que poder estar en alguna parte, como en alguna otra fuente secundaria o primaria también puede ser. Entonces, por ejemplo, acá voy a ocupar la misma referencia que había, que es para poder saber cuál es como el campo de investigación de Paula. Y creo que estaba acá, no. Ya, no me acuerdo en qué parte estaba, pero creo que era como en el currículum vitae acá, por acá salía. Esta referencia yo la puedo como poner en Wikipedia de la siguiente forma, ¿ya? Yo busco qué es lo que quiero referenciar. Por ejemplo, acá quiero referenciar que el campo de investigación de Echeverría Galindo se centra en identificar cómo mutan los cuerpos lacustres, así como su ecología moderna debido al cambio climático. Yo lo encuentro espectacular, su campo de investigación. Pero quiero referenciarlo, porque obviamente esto que escribí, o sea, que escribió alguien, eh, por más que a mí me sea espectacular o algo así, tiene que estar referenciado. O sea, al final, la idea no es escribir Wikipedia porque sí. Ya no voy a escribir, Wikipedia no es un blog, es una fuente, es un lugar donde es la primera entrada al conocimiento, es donde la gente llega, se hace una idea de lo que está, como de lo que está, como quiere aprender, quiere saber, pero si es que quiere saber aún más del tema, se va a las referencias para poder ver efectivamente dónde están las cosas, para poder aprender aún más como del tema. Entonces yo quiero citar esto y lo que hago es que lo selecciono y le pongo acá en citar. Y acá lo puedo hacer de dos formas, de forma automática o de forma manual. ¿Ya? Si es que yo tengo la URL, por ejemplo acá, voy a poner copiar y me voy acá y le voy a poner pegar. Vamos a ver si la genera. Muchas veces la genera, de hecho acá me dice que es un sitio web, de dónde es, me dice el nombre como de la parte donde está el sitio web. Eh, Acá me da efectivamente la URL y me dice cuándo fue consultado. Esto es súper importante, el cuándo fue consultado, porque las cosas pueden cambiar, las referencias pueden cambiar. Paula puede ya no estar en esta universidad, por ejemplo. Entonces es muy bueno el saber cuándo fue consultada esa referencia. Entonces acá yo digo, está bien puesta la referencia, entonces la voy a insertar. Y acá me aparece el tiro abajo como la misma referencia y con el 1 ahí está todo bien. Entonces yo tal cual como si estuviese trabajando en un Word, tengo que guardar. Y para guardar, por lo menos en el taller, hay que apretar acá publicar cambios o publicar página. Eso no significa que va a estar en Wikipedia mismo, ¿ya? Es que yo guardé mi taller y puedo seguir trabajando en mi taller después. Distinto es si es que yo estoy acá en el artículo de Paula, pongo editar y empiezo a cambiar algo, obviamente, y pongo publicar los cambios, ¿ya? Ahí sí va a estar al tiro publicado en el artículo y lo bueno es que todo se puede deshacer, ¿ya? O sea, si yo me equivoqué, puedo obviamente volver atrás. En Wikipedia todo queda registrado. Entonces, eso igual es bueno, pero cualquier prueba que vayan a hacer es mejor primero hacerla en el taller. Y antes un poco como de terminar esta charla slash mini taller, les quería dar un tip que es muy bueno a la hora de hacer nuevos artículos y es poder insertar una plantilla que se llama en obras o en desarrollo. Esta es la misma. Y yo ya simplemente la seleccioné, no agrego nada acá, pero voy a insertarla. Y esta plantilla me dice uno o varios wikipedistas están trabajando actualmente en esta página.
¿ya? Entonces es posible que a causa de ello haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Esto es súper bueno porque le avisa a las personas que tienen más atribuciones en Wikipedia, que son, por ejemplo, algunos que patrullan, por decirlo así, les avisa que este artículo no está terminado. Entonces, no te lo pueden eliminar al tiro. Hay muchas veces que uno sube un artículo y no lo sube 100% completo, sino que uno sigue trabajándolo un poco, como agregando un par de cosas y demás. Eh, pero no pone esta plantilla, entonces llega alguien y ve el artículo y dice, no, este artículo está malo, si en verdad no tiene la forma de Wikipedia. Y lo borran. Pero poniendo esta plantilla, a uno básicamente, uno le dice a esa persona como, oye, espera, dame un tiempo para poder terminar mi artículo y de ahí va a estar listo. ¿Ya? Eso, entonces esta es muy buena para poder empezar a editar, y también esto pueden ocuparlo no necesariamente si están creando un artículo nuevo, sino que también cuando están, por ejemplo, acá si yo estoy editando el artículo de Paula y en verdad quiero agregarle como harta información, porque si voy a cambiar simplemente una palabra o voy a agregar un enlace, no tiene sentido, pero si es que yo quiero agregar como harto contenido a este artículo, puedo poner la plantilla, esta misma plantilla de que estoy trabajando en el artículo, para que no venga alguien y, por ejemplo, me borre lo que yo estoy escribiendo. ¿Ya? Entonces, como este es un tip, tip de los expertos, por decirlo así. Entonces, yo creo que con eso deberían estar súper bien para poder empezar a editar, para poder como entrar más en confianza con Wikipedia, porque no sé si a ustedes les pasa un poco como mujeres, pero a mí me pasó al principio de que me sentía como extraña al editar cosas de otra persona. Yo pensaba como de, oh, estoy editando el trabajo de otra persona, como un trabajo ajeno. Eh, y curiosamente a los hombres no les pasa eso. No les pasa eso de pensar primero en la otra persona, como en que es el trabajo de otra persona, sino que ellos llegan y editan. Y entonces es algo muy distinto, una perspectiva muy distinta, pero yo empecé por lo menos a agregar enlaces o agregar, corregir ortografía, eh, agregar alguna referencia. Y eso hizo que empezara a agarrar más confianza para editar en Wikipedia, y ahora ya creo artículos desde cero, o sea, ya como que se me es mucho más fácil, pero todo suma, ¿ya? Nadie le está pidiendo que sea su primera editatón, por ejemplo, y que creen 3 artículos desde cero. La idea es que ustedes sientan la confianza para poder editar y que se sientan también como seguras editando. Si ustedes no quieren editar o hacer una página desde cero y en verdad se sienten mucho más cómodas empezando a corregir alguna ortografía o agregar más referencias, no hay ningún problema. Todo suma para que podamos hacer una internet mucho más paritaria. Así que muchas gracias. Creo que fue muchísima información, lo siento. Así que, pero yo creo que todo va a estar bien. Ánimo. Muchas gracias, Carla. No, súper valiosa la información que nos diste. Vandia sugirió que hiciéramos una pausa para ver si existen dudas respecto a lo que nos explicaste, respecto a lo que nos hablaste. Me parece muy bien. Si alguien ¿Sí? en la audiencia tuviera dudas acerca de cómo editar. Aquí yo le quiero contestar a María Castillo, que decía en el taller no te lo borran, ¿verdad? El taller no te lo pueden borrar a menos que incumplan algunas normas de Wikipedia, que es básicamente si es que si tú copiaste textual algo de otra parte, como ese copyright, por decirlo así,
ahí te lo pueden borrar, por decirlo. Pero es muy inusual que te borren como tu taller. ¿Ya? Es muy inusual porque el taller es un espacio de cada uno, es un espacio para poder trabajar algún artículo, pero si alguien llega y te lo borra, tiene que ser muy específico porque incumpliste alguna norma, eh, no sé, como pusiste algún contenido que no debería estar, por decirlo así. ¿Puedo responder al tiro a Iván? ¿Sí? Ya. Iván pregunta de cómo incluir imágenes en un artículo. ¿Ya? ¿Se hace directamente en el editor o hay otros pasos? Sí, efectivamente, todas las imágenes que están en Wikipedia tienen que estar primero en el repositorio de imágenes que se llama Wikimedia Commons. ¿Ya? Como para subirlas a Wikimedia Commons es muy fácil, o sea, son como 3 pasos, más que nada, como subir una imagen a Instagram, por decirlo así. Lo único que hay que tener cuidado es que esa imagen tiene que ser, tú tienes que tener la autoría, ¿ya? Los, como en Wikimedia Commons, todas las imágenes están bajo una licencia que es de Creative Commons. Y esas licencias lo que te hace es que tú subes la imagen y esa imagen queda a libre disposición, pero la licencia dice que cualquier persona puede ocuparla siempre y cuando diga que esa foto, o sea, esa imagen es tuya, ¿ya? Siempre que diga que es de tu autoría, que se reconozca como el autor en ese sentido. Entonces, yo recomiendo que si son fotos que uno sacó, no hay ningún problema en poder subirlas a Wikimedia Commons. Si ahora son imágenes que uno no tiene la autoría, ya es más difícil porque nos metemos con todas las leyes de derechos de autor. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo que si no es fotos, si no son imágenes que uno sacó, mejor no subirlas. Y qué imágenes poner y cuáles no, depende mucho de qué artículo. Si estamos hablando de biografías, puede ser la imagen obviamente de la persona, pero también hay que tener ojo en que subir imágenes con contenido relevante. O sea, yo no voy a subir, por ejemplo, una imagen eh, de mi botella. Mi botella no es relevante, a menos de que mi botella esté en una manifestación ahí en el centro y haga como todo esto relevante. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener ojo. Pero, ¿cómo se agrega al artículo? Voy a compartir mi pantalla 3 segundos. Lo voy a hacer acá mismo. Eh, Cuando uno pone editar, acá hay algo que dice como insertar, ¿ya? Insertar imágenes o multimedia, porque Wikimedia Commons también lo que tiene es que no son solamente imágenes, pueden ser videos, audios, eh, no sé, PDFs, por ejemplo, cosas así. Entonces, acá vamos a agregar imágenes. Y acá me va a salir todas las imágenes que yo he subido recientemente. ¿Ya? Pero si yo estoy, por ejemplo, acá en el artículo de Paula, voy a ver si, por ejemplo, hay una imagen, está esta misma imagen. Yo puedo buscarlo, así. Ya. Obviamente no se encontraron resultados porque no sé cómo está esa imagen. Ah, sí, está. Acá está. ¿Ya? Entonces puedo insertar, por ejemplo, la de Paula. Pero para no insertar la de Paula en mi taller, voy a insertar cualquier otra, voy a insertar esta que subí hace poco en otro taller para mostrar cómo se subía una imagen a Wikimedia Commons. Entonces yo al agregar, como al poner, agregar algo como alguna imagen o multimedia, me aparece esto para poder buscarla. La selecciono, me aparece que efectivamente esta fue una imagen que saqué yo, me dice como dónde se subió, lo subí hace 16 días y cuándo fue creado, cuándo fue sacada esta imagen. Todos estos datos son datos que yo agregué al subir esta imagen, que son los datos que te pedía, tal como cuando Instagram te pide una descripción o te pide poner de dónde, como alguna localización, todo eso
Wikimedia Commons también te lo pide. Y al poner usar esta imagen me pide alguna leyenda, voy a poner cualquier cosa, como atardecer, por decirlo, pero la idea es que sea una leyenda más descriptiva. Y acá en avanzado yo puedo poner dónde va a estar la imagen. Puede ser alineada a la izquierda, centrarla o a la derecha. ¿Ya? Y al poner insertar, al tiro va a estar acá. ¿Ya? Y yo puedo moverla. Bueno, en este caso en mi artículo o mi taller es como muy chiquitito, tiene muy poco espacio, entonces no se va a mover mucho. Ahí se mueve un poquito. Puedo agrandarla o puedo como achicarla mucho. Y una vez que como que esté lista, publico los cambios y ahí me queda mi imagen. Entonces, como es súper intuitivo un poco, pero todo parte de Wikimedia Commons, que ahí deben estar las imágenes para poder utilizarlas en Wikipedia. Ya, acá Yuseli decía que claro, estás en el taller y la opción que te dice es publicar. Si estás en tu taller y publicas las cosas, es como apretar el botón de guardado. Ya eso no significa que va a estar en Wikipedia, solamente va a quedar guardado en tu taller, así es que no hay ningún problema. Yo igual creo que el botón de publicar cambios, cuando uno está en el taller debería decir guardar, pero no sé por qué no la han cambiado, pero es algo que genera confusión al principio porque uno piensa que va a ser publicado en Wikipedia mismo, pero es simplemente como para poder como guardar tu taller y seguir trabajando después. Sí. Eso más que nada. A mí también me gustaría que pudiéramos explicarles una vez que si ya tienen en su taller, digamos, terminado su artículo, cómo transicionan a publicarlo ya en Wikipedia. Claro. Eh, Se pueden hacer de dos maneras, de tres maneras en verdad, son tres maneras. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Eh, no, creo que después de que uno haga 50 ediciones en Wikipedia, te aparece acá algo de más, como después de esta estrellita te sale más, y acá uno puede poner trasladar. ¿Ya? Y eso significa trasladar esta página a el artículo principal. Entonces simplemente, si yo pongo trasladar, tengo que rellenar este formulario, que es como dónde va a estar como el artículo, que va a ser en principal, porque principal es como la Wikipedia en sí, porque Wikipedia tiene subpáginas, ¿ya? Como mi página de usuario está en Wikipedia, pero no es un artículo, sino que es una subpágina, ¿ya? Entonces, yo si quiero, por ejemplo, trasladar mi taller que tenía, lo que tenía, ¿no? Tengo que simplemente como trasladarlo, poner que va como a la parte principal y ponerle el nombre nuevo y el motivo que es básicamente eh, que hiciste el artículo en tu taller y después lo quieres traspasar, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es pedirle a alguien que traslade el artículo, que en ese sentido a mí por lo menos me pueden pedir que les traslade el artículo y no hay ningún problema, yo feliz con hacerlo, así que por si acaso también les dejo como esa invitación, que las puertas están abiertas, así que si es que necesitan yo les puedo también trasladar el artículo. Y de otra manera es hacerlo mediante el código que se hace, no me acuerdo, si yo estoy en el código, es como copiar y pegar, ¿ya? Yo agarro todo el código, lo selecciono, lo copio, me voy al artículo principal que está y
lo voy a copiar en el artículo principal, ¿ya? Como que al final copio todo el código y lo paso al artículo principal. Esa es una manera como burda de hacerlo, porque al final, cuando uno hace esto, no necesariamente se guardan, o sea, se guarda el historial. Entonces, es poco probable, pero de repente hay personas que llegan y dicen, ya, pero ¿cómo es que hiciste el artículo en una sola, como en un solo movimiento, por decirlo así, porque en el historial no aparece que hayas hecho más ediciones? Eh, pero igual es simplemente porque uno trabajó en el taller, así es que no debería haber problemas, pero hay unos pocos usuarios que de repente tienen problemas con eso. Así que yo recomiendo esto de pedir ayuda para poder trasladarlo, o si es que ustedes mismas tienen más de 50 ediciones, trasladarlo ustedes mismas al artículo principal. Eso es como las tres formas de hacerla. Gracias, Carla. Tenemos otra duda de Vandrea. ¿Cómo busco artículos que puedo editar? Quizás se refiere como a los artículos que se pueden optimizar, si no estoy mal, creo. Sí, no sé, Pandria, si tu duda más que nada es como qué artículos puedes editar como para empezar a arreglarle ortografía o algunos enlaces o algo así, o simplemente qué artículos puedes editar ahora sobre mujeres científicas. Sí, es que, No bueno, sé. offline una duda que teníamos era qué pasa si yo no sé todavía qué quiero escribir, Ya. cómo puedo colaborar, eh, digamos, porque honestamente no sé todavía qué quiero escribir, entonces preferiría empezar ayudando de otra forma y viendo cómo es todo esto y luego ya con mayor experiencia hacerlo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pasa mucho eso, y por eso acá yo quería también decirles un poco de que para aportar en Wikipedia uno lo puede hacer de cualquier manera, o sea, agregando contenido, creando artículos nuevos, traduciendo del inglés al español o del español a otros idiomas, ¿no? O de otros idiomas al español. O también uno puede hacer esto de wikificar. ¿Qué significa wikificar? Es poder como ver el artículo y ponerle como estilo wiki, ¿ya? El estilo wiki es poder ponerle estos enlaces, ¿ya? Si es que está todo escrito en un párrafo, poder separarlo en distintos párrafos. Y esta categoría, que lo voy a mandar por el chat, esta categoría, a ver, lo voy a mandar en 3 segundos, ahí está, mandada. Esto lo que hace es que uno pueda buscar algunos artículos que no estén bien como en formato, entonces uno puede aportar con eso. Por ejemplo, acá puedo wikificar en ciencia. Ya, a ver, veamos en ciencia. Puedo wikificar como, eh, no sé qué hay, cualquier cosa, voy a poner cualquier cosa. Silvana Navarro. Por ejemplo, acá me dice que este artículo sobre ciencia y sociedad se detectaron varios problemas. Uno es que necesita ser wikificado, que significa ponerle, por ejemplo, acá dice Silvana Guadalupe es una investigadora mexicana, entonces mexicana debería estar con enlace del Centro Universitario de Ciencia Exacta e Ingeniería, quizás puede estar también con enlace, no sé si existe. Eh, Esto, astronomía, meteorología, por ejemplo, todo esto puede estar escrito de mejor manera. Y la redacción acá también dice que no sigue las convenciones de estilo. Y acá también uno puede ver cuáles son las se me olvidó el nombre. Convenciones de estilo que te lleva al manual de estilo de Wikipedia. Entonces, haciendo esto, como empezando por esta categoría que mandé por el chat, por ejemplo, si es que no quieren empezar al tiro a editar como una página nueva o algo así, pueden partir de a poquito
y con esto empiezan a agarrar confianza y de ahí ya pueden ser expertas editando en Wikipedia. Ya, acá Lucy decía que, claro, intentó componer la redacción de un artículo y a los 2 segundos de haberlo hecho, el creador eliminó los cambios y quedó feo como estaba. ¿Ya? Claro, a veces pasa un poco eso, pero no, como no se desanimen también. Porque hay muchas personas de repente que hacen algún artículo y no les gusta que como que la gente lo edite o como ponga más cosas, pero eso no está bien. Al final, Wikipedia es colaborativa, Wikipedia no es estática, ¿ya? Wikipedia va cambiando todo el rato y uno de los pilares es que sea colaborativa, ¿ya? Entonces, esa persona que no quiere que sus artículos los toque otro usuario, no debería estar en Wikipedia. Entonces la culpa no la tienen ustedes, la culpa es de la otra persona que no quiere que sus artículos se editen. ¿Ah? Claro, Estefanía acá le dice quién es, vamos, vamos entre todas. No sé si tienen otra pregunta, alguna duda. Parece que no. A No, mí solo me no. gustaría, a mí solo me gustaría agregar respecto a la duda que te hicieron de qué imágenes subir. A veces cuando se quiere editar algún artículo de ciencia o de tecnología y se quiere colocar un diagrama, tal vez, que fue lo que yo hice, la pequeña contribución que he hecho, encontré un diagrama que para mí era importante y creía que era importante que estuviera en ese artículo y por los derechos del autor no podía solo tomarle foto al libro y subirlo, ¿verdad? Entonces lo que hice fue crear un diagrama yo sola con lo mismo e igual en la referencia le agregué que estaba basado en el diagrama que había hecho el autor original. Entonces eso también es valioso, crear uno sus propios Sí, diagramas o sus propios dibujos. eso está buenísimo, está maravilloso y mis felicitaciones. Sí, esa es una muy buena forma también como de agregar contenido que muchas veces está bajo estas reglas de derechos de autor. Y que claro, uno no es que quiera copiarlo completamente para poder utilizarlo y pasarlo como suyo, por decirlo así, pero es poder hacer como un esbozo o hacer algo parecido para poder ponerlo en Wikipedia. Así que eso también está súper, súper, súper. Muchas gracias, Carla. Yo creo que vamos cerrando. Solo queremos dejarles una información muy importante. Primero que nada, preguntarles si todos los que están dentro del evento ya llenaron el formulario. Si no, con mucho gusto se los pasamos. El formulario es de inscripción donde tenemos el registro de todas las personas que están en este evento. Si alguien no se ha registrado, con mucho gusto se los compartimos por acá por el chat. Sí, les aprovecho de recordar que abran los enlaces del chat, porque una vez que se cierra la reunión no van a poder encontrarlos de nuevo. Así es que me ha pasado, así que por eso les digo. Sí, también les vamos a compartir acá el link del grupo de WhatsApp que vamos a crear para dar soporte. Si tienen alguna duda, si no han creado su usuario, si tienen algunas dudas como las que surgieron aquí en el evento de hoy, la pueden hacer a este chat donde varias personas del staff, tanto de Women Who Code como de OWSD, vamos a apoyarlas.
No sé si se me va algo. Solo tal vez agradecerle a Carla porque sé que ya es bastante tarde y ella está aquí compartiendo su conocimiento. Y a todas también porque sé que esto lo hacen en su tiempo libre, como una afición de mejorar el conocimiento. Con lo del formulario es otro enlace, pero si ustedes ya estaban recibiendo mis correos, no es necesario decir que se inscriban, solo si no han recibido ni un solo correo de la información. Creo que Albi, tú ya estabas en las reuniones de staff y recibiendo la información, si no estoy mal. Sí, ok, entonces sí. Esto es para alguien que no ha recibido nada de información, así en absoluto. No tengas pena. O no, si no han creado su usuario y no saben cómo crearlo. Y les compartí una mini guía que se ha estado construyendo con las dudas que han ido dejando para crear el contenido. Es un poco de resumen de lo que compartió hoy Carla. Como que una guía para editar y no morir en el intento. Ya hasta tenemos también un meme por ahí. Sí. Les compartí también el horario en el que vamos a estar dando soporte. Eso, el enlace que ya mandó Cristina de WhatsApp, pero en ese momento también les vamos a compartir de vez en cuando reuniones de Google Meet, por si necesitan que hagamos algún tipo de compartir pantalla o otra dinámica para ayudarles. Y eso. Gracias, no olviden agregarse al grupo del WhatsApp, así las podemos apoyar en su proceso de edición. Nos seguimos viendo entonces y Carla, de verdad, muchísimas gracias. Te mandamos Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes cuando quieran y si tienen alguna duda, algo, yo creo que ustedes ya están más capacitadas para poder responderlas, pero cualquier cosa, igual me pueden contactar las chiquillas de Women Who Code y del OWSD. Ahí también tienen mi mail para que puedan contactar. Así que buena edición, que les vaya muy bien y por más mujeres en Wikipedia. Sí. Sí. Gracias y gracias a todas. Si van a editar en este momento, yo me voy a quedar en el chat de WhatsApp una hora más y ahí me pueden escribir. Gracias a todas. Gracias, Carla. Un abrazo en la distancia. Chao, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.